El pueblo de Morton Chase siempre había usado su tranquilidad como una mortaja, ocultando historias que es mejor que no hablen. En una húmeda mañana de otoño, la niebla se aferró a los setos, y el zumbido familiar de la vida diaria se sintió extrañamente silenciado. En Ivy Banks, la señorita Marple se sentó junto a la ventana, tejiendo con su calma habitual, pero sus ojos afilados atraparon algo inusual, el paso apresurado del cartero, una carta agarrada firmemente en su mano, pálida y arrugada. Leticia, su prima, ya estaba despierta, revolviendo té en la cocina. Cuando la señorita Marple le mostró la carta, la más leve sombra cruzó la cara de Leticia, un parpadeo de la vieja inquietud. El sobre no tenía la dirección de devolución, solo un nombre, Edith Ball, un nombre susurrado a menudo en el pueblo, pero hablado con cautela, como si tuviera un peso demasiado pesado para una conversación ordinaria. La curiosidad de la señorita Marple fue tomada silenciosamente. ¿Quién era Edith Ball, y por qué esta carta parecía llevar un silencio más fuerte que cualquier palabra? Afuera, la mañana se desarrolló con sus rutinas familiares, pero dentro de Ivy Banks, algo había cambiado. Un secreto, enterrado durante mucho tiempo, comenzaba a agitarse. La mañana pasaba, pesada con preguntas tácitas. Los dedos de la señorita Marple se detuvieron en su ritmo mientras estudiaba el sobre Nueva T, su mente enhebrando los recuerdos que apenas se dio cuenta de que guardaba. Edith Vale no era un nombre que escuchara a menudo, no en el bullicioso mercado, ni en las reuniones de la iglesia. Sin embargo, había un silencio a su alrededor, como si el nombre en sí fuera un estribillo cuidadoso en una canción olvidada. Leticia se movió alrededor de la habitación, colocando una delicada taza de porcelana ante su prima. ¿La recuerdas, Jane?, preguntó en voz baja. Su voz dudó. La señorita Marple asintió lentamente. Vagamente, ella vivía en Bale House, justo más allá del borde del pueblo. Una mujer privada, envuelta en historias que nunca surgieron completamente. Algunos dijeron que era amable, otros susurraron la tristeza de las cosas que quedaron sin hacer. La carta, ahora cuidadosamente desplegada, reveló solo unas pocas líneas, breve, medida, pero que llevaba un peso que parecía estirarse más allá de la tinta y el papel, una súplica, una confesión velada por la gentileza y una pista de algo perdido. Esa tarde, con la carta doblada en su bolsillo, la señorita Marple se dirigió a Bale House, un lugar que había evitado durante años, no por miedo, sino respeto por las sombras que se aferraban a sus paredes. Cuando se acercó, la luz que se desvanecía atrapó a la hiedra que había superado la puerta, y las ventanas reflejaron el sombrío cielo, como los ojos que se negaron a encontrarse. Allí, en la quietud del anochecer que se acercaba, la señorita Marple sintió las primeras agitaciones de una historia que se desentrañaría en silencio, pero con una profundidad que tocaría cada esquina de Morton Chase. Bale House permaneció en silencio debajo de un cielo de reunión, su pesada puerta de madera marcada por los tenues rastros de años intactos. La señorita Marple se detuvo en el umbral, señalando el ligero crujido de la bisagra de la puerta detrás de ella, un sonido más por hábito que perturbación. En el interior, el aire estaba lleno de aroma de madera envejecida y recuerdos olvidados. La dama de la casa no la recibió, sino por la señorita Benton, la maestra de escuela, cuyos ojos parpadearon con una mezcla de precaución y algo más suave. Arrepentimiento tal vez. Señorita Marple, dijo en voz baja, como si las paredes mismas escucharan. No esperábamos visitantes. Vine en nombre de Edith, respondió la señorita Marple suavemente. Tengo algo que dejó atrás, algo que quería encontrar. Las manos de la señorita Benton temblaron ligeramente mientras tomaba la carta. Edith siempre mantuvo las cosas cerca, cosas que la gente podría no entender. La señorita Marple asintió, doblando sus manos.
A veces, el silencio entre palabras habla más fuerte. Su conversación fue interrumpida por los suaves pasos de Leticia, que habían llegado silenciosamente para unirse a ellas. Juntas, las tres mujeres se demoraron en la sala de sombra, donde los retratos descoloridos observaban desde las paredes, con los ojos llenos de historias incalculables. Fue aquí, entre los estantes cargados de polvo y la luz apagada, que la señorita Marple notó un pequeño cuaderno de bocetos de cuero, que descansaba debajo de una tela de seda descolorida. Lo levantó suavemente, sintiendo el peso de las confesiones tácitas entre sus páginas. Los dibujos de Edith, susurró la señorita Benton, la voz apenas audible. Ella nunca habló de ellos, pero sostuvieron su corazón. A medida que la noche se profundizó, la señorita Marple comenzó a girar las páginas, cada bosquejo más inquietante que el último. Rostros, escenas medio recordadas, borrosas por la tristeza, las sombras bailando en carbón y tinta. El pasado estaba hablando, suavemente, esperando a alguien lo suficientemente paciente como para escuchar. Los días se acortaron, y el pueblo parecía envuelto en una anticipación tranquila que solo la señorita Marple podía sentir. El cuaderno de bocetos, ahora descansando de forma segura en su regazo, reveló más con cada giro de sus delicadas páginas, un lenguaje de sombras y luz, dolor y anhelo. Un dibujo permanecía más tiempo en sus pensamientos, una figura, una mujer de pie junto a una ventana, manos apretadas con fuerza, ojos fijos en un horizonte lejano. Las líneas de carbón temblaron con una esperanza frágil, un anhelo que el tiempo aún no había silenciado. La señorita Marple buscó a los que podrían saber más. Madge Pym, la partera, se volvía reclusa, respondió sus preguntas con suspiros rehaciosos y cuentos medio recordados. Edith no era ajena al dolor, dijo, con voz baja, pero siempre había una fuerza en ella, algo feroz debajo de ese silencio. En el mercado, susurros hablaron de un hermano, Robert Gale, que había desaparecido después de la guerra. Cambió en nombre y lugar, pero no en la memoria de quienes lo amaban. Las cartas de Edith, ahora reconstruidas, insinuaban una reunión sombreada por el miedo y el secreto. De vuelta en Vale House, la señorita Benton reveló sus propias dudas. Edith quería protegerlo, no solo del mundo, sino del pasado. Ella escondió la verdad en su arte y su silencio. Jane entendió entonces que esto no era simplemente una historia de la familia perdida, sino de heridas demasiado profundas para las palabras, y los delicados hilos de perdón se enredaron entre ellas. Cuando el viento de otoño barrió el pueblo, la señorita Marple se dio cuenta de que el pasado no estaba enterrado, solo esperando, pacientemente, ser descubierto. El pueblo parecía contener la respiración bajo un cielo pesado, como si incluso las nubes sintieran el peso de las historias tácitas que se extendían a través de Mor. La señorita Marple también lo sintió, la frágil tensión entre lo que fue recordado y lo que se olvidó, cuidadosamente, colgando sobre los adoquines usados y la pintura pelada de la casa del velo, como una cubierta. Sus pasos resonaron suavemente mientras se dirigía a la modesta oficina del abogado, escondida sobre la tienda de comestible. El aroma del papel envejecido y la tinta la saludó antes de que el empleado nervioso levantara la vista de sus libros de contabilidad, con los ojos corriendo con una mezcla de curiosidad e inquietud. Era un hombre acostumbrado a la rutina, pero algo en la tranquila investigación de la señorita Marple parecía perturbar el orden tranquilo de sus días. La voluntad de la señorita Bale, comenzó gentilmente, doblando las manos sobre el mostrador. Entiendo que hubo una revisión no mucho antes de que falleciera. El empleado tragó, luego asintió, como si las palabras fueran una llave para una puerta que deseaba permanecer cerrada. Sí, bastante inusual. Se eliminaron algunas cláusulas, otras se agregaron, lo que parecía una moda bastante repentina. Se mencionó un legado en reserva, creo yo,
Condicional, la voz de la señorita Marple era suave, pero llevaba el peso de su curiosidad. ¿Puedo preguntar a quién estaba destinado ese legado? El hombre dudó, mirando hacia la ventana oscura, como si la respuesta pudiera escapar a través del vidrio. Oficialmente todo fue decisión de la señorita Bale, dijo con cuidado. Pero había susurros, que alguien de su pasado la había persuadido para que hiciera estos cambios, alguien a quien esperaba proteger, o tal vez, esconder. La mirada de la señorita Marple se agudizó, su mente ensamblando piezas de un rompecabezas que se negaba a estar completo. La idea de protección, y secreto, tenía un anillo familiar. Había visto con qué frecuencia el pasado se aferraba a los vivos, no con violencia, sino con silencio y omisión. Cuando se giró para irse, el empleado añadió, casi como una ocurrencia tardía: es algo curioso, señorita Mar, los documentos legales están destinados a ser precisos, pero a veces, ocultan tanto como revelan. Afuera la luz de la tarde se había suavizado, lanzando largas sombras a través de la plaza del pueblo. El aire estaba lleno de aroma de tierra húmeda y rosas desteñidas. Los pensamientos de la señorita Marple volvieron a Leticia, quien la esperaba en Ivy Banks estudiando letras viejas con cejas fruncidas y un cansancio que hablaba de noches de insomnio. Había una mujer, dijo Leticia en voz baja, su voz acariciando la quietud. Llegó a Bale House una vez, un visitante, pálido y retirado. Nadie sabía su nombre. Estuvo allí por un breve momento, casi como un fantasma que pasa. Miss Marple consideró esto con cuidado. Un fantasma sin nombre, murmuró. A menudo son las voces olvidadas las que tienen las verdades más profundas. El pueblo, con todos sus chismes y rituales, había estado manteniendo bien sus secretos. Sin embargo, debajo de las superficies tranquilas, la señorita Marple podía sentir el lento tejido de un tapiz, húmedo de miedo, arrepentimiento, y tal vez, la frágil esperanza de perder. En ese momento, el sol se deslizó detrás de un velo de nubes, y el suave murmullo de campanas de la iglesia distantes parecía sonar no solo por los difuntos, sino por aquellos que todavía estaban cargados por recuerdos demasiado pesados para hablar en voz alta. El ático de Bale House era una cámara de ecos olvidados. El polvo yacía grueso sobre las vigas, y el aire olía débilmente a bolas de naftalina y papel viejo, una quietud intacta por el tiempo pero cargada de memoria. La señorita Marple ascendió la estrecha escalera con pasos medidos. Su chal rozaba suavemente la madera. Leticia la seguía, llevando una linterna parpadeante cuya luz se agrupaba como oro líquido en la penumbra. Entre los baúles hinchados con ropa de cama descolorida y maletas de cuero agrietado, los ojos de Jane atraparon una pequeña caja cerrada, escondida debajo de un montón de diarios amarillentos. La cerradura estaba oxidada, pero cedió con un giro suave. En el interior se encontraba un paquete de papeles, quebradizos y frágiles, envueltos cuidadosamente en piel de aceite. Desplegándolos, la señorita Marple descubrió un manuscrito, fragmentos de confesión, garabateados con una mano apresurada e irregular. La tinta se había desvanecido en algunos lugares, los bordes rizados como hojas secas. Pero las palabras hablaban claramente, una historia de arrepentimiento, vergüenza, y una promesa no cumplida. El escritor habló de deudas impagas, de una oscuridad escondida debajo de la chapa de la respetabilidad. Habló de miedo, del amor perdido, y de un regreso muy retrasado. Cada oración parecía pesada con un dolor que temblaba bajo la superficie, nunca expresado del todo, pero siempre sentido. En la última página, bajo una firma inestable, había una oración simple: si escuchas la campana, sabrás que he vuelto a casa. Leticia exhaló suavemente, sus dedos temblaban mientras alcanzaba el guión desteñido. Es como si el pasado hubiera alcanzado los años, tratando de hablar. La señorita Marple asintió lentamente. A veces, el ático nos dice lo que los labios no pueden.
Los secretos esperan pacientemente en silencio, hasta que alguien esté listo para escuchar. Permanecieron allí un momento más, la quietud solo rota por el débil crujido de la vieja casa que se asentaba a su alrededor. Afuera, el viento susurraba a través de las ramas retorcidas de los antiguos robles, llevando el débil tañido de una campana lejana, suave, desigual, inquietante. Jane dobló el manuscrito con cuidado. Una nueva comprensión florecía en su pecho. La historia ya no era solo un misterio por resolver, era una súplica, un capítulo final dejado sin terminar, esperando que una voz le diera sentido. El Village Inn se encontraba en la antigua encrucijada, donde los dodoquines irregulares de Morton Chase se encontraban con la rutina rural del campo. Estaba enmarcado por antiguos robles, cuyas ramas esqueléticas parecían alcanzar, como manos suplicantes, hacia un cielo desvanecido. El letrero sobre la puerta, una vez brillante y orgulloso, ahora colgaba torcido en una cadena oxidada, crujiendo suavemente en la brisa húmeda, como si susurrara un secreto solo para aquellos que se atrevieran a escuchar. La señorita Marple entró con la tranquila certeza de quien está acostumbrada a leer más allá de lo que se dice, y lo que queda sin hablar. El cálido brillo de un hogar de baja combinación lanzaba sombras parpadeantes a través de las vigas de madera desgastadas, cada una grabada con el paso de años e innumerables historias dobladas en el grano. Los murmullos de los clientes habituales de la posada, los trabajadores cansados del día y los pensionistas cuyos ojos cargaban el peso de las décadas, se unían en un zumbido bajo de familiaridad vigilada. Era un mundo donde las palabras se medían, y el silencio tenía su propio significado. Detrás del mostrador estaba la Sep. Halsey, la esposa del posadero, una mujer cuyos ojos afilados habían presenciado más que las confesiones que el pueblo ofrecía libremente. Su mirada sostenía una suavidad templada por años de observación cuidadosa, y cuando notó a la señorita Marple, una sonrisa débil y conocida le tocó los labios. Ella estuvo aquí, dijo la señorita Halsey, bajando su voz a un susurro conspirador, como si las paredes pudieran estar escuchando demasiado de cerca. Un hombre alto y solemne, del tipo que pagó con monedas que parecían llevar el peso del mundo, se quedó solo una noche. Hizo una curiosa pregunta. ¿Puede cruzarse el lago en la niebla más espesa? La ceja de la señorita Marple se frunció ligeramente, y sus ojos se dirigieron hacia las vigas del techo desgastadas, como si la respuesta pudiera estar grabada en algún rincón de la madera oscura. ¿Y se cruzó?, preguntó, con voz calmada pero bordeada de curiosidad. Nadie lo vio irse, respondió la señorita Halsey, con una sombra cruzando su rostro, pero el camino hacia el lago aún conserva el recuerdo de sus pasos, huellas profundas en la tierra blanda, presionadas como si alguien intentara asegurarse de no ser olvidado. Agradeciendo a la esposa del posadero, la señorita Marple regresó al frío aire de la tarde, donde el cielo era una manta de nubes grises que presionaban sobre el pueblo. El aroma de la tierra húmeda y el musgo colgaba en el aire, mezclado con el olor débil pero persistente del humo de leña de chimeneas lejanas. El crujido tranquilo de sus botas sobre el camino de grava marcaba un ritmo deliberado. Cada paso la acercaba más al borde del lago y a los secretos que éste mantenía ocultos bajo su superficie fría. El sendero serpenteaba a través de un matorral de juncos, sus tallos quebradizos y doblados por el peso de las primeras heladas, susurrando suavemente con la brisa. El bajo murmullo del lago Wintermere cobraba vida allí. El agua lamía suavemente la orilla, su voz una mezcla de canción de cuna y lamento. Era un lugar hermoso y embrujado, donde la quietud tenía un peso que se sentía en el pecho, haciendo que el aire pareciera denso de un dolor tácito. Allí, medio enterrado bajo un nudo enredado de juncos y barro húmedo, los ojos agudos de la señorita Marple notaron algo fuera de lugar. Se arrodilló con cuidado,
apartando las cañas empapadas para revelar el mango agrietado y desgastado por el clima de un timón de bote. Su superficie alguna vez pulida ahora era opaca por el tiempo y la dureza de innumerables estaciones. La madera era suave donde muchas manos debieron haberla sostenido. Un registro involuntario de viajes realizados en silencio. Sus dedos recorrieron el grano con reverencia, sintiendo el débil pulso del pasado enterrado bajo esa superficie desgastada. Aquel timón no era simplemente un trozo de madera olvidado, era un símbolo de travesías, de movimientos entre mundos, entre tierra y agua, entre seguridad y riesgo, entre el ocultamiento y la revelación. Hablaba de promesas hechas en la sombra y de una frágil esperanza de redención, que como el timón mismo había sido agrietada, pero nunca completamente rota. Cuando la señorita Marple se recostó sobre sus talones, el agua susurró un secreto tranquilo. La superficie del lago era ahora una extensión interminable de gris apagado, reflejando el crepúsculo y el cielo cargado. Las cañas se mecían como dolientes en un canto lento, y el más leve escalofrío se deslizaba en el aire, recordándole que algunos recuerdos, como el frío, nunca se desvanecen por completo. Guardando cuidadosamente el timón, la señorita Marple se levantó y giró para irse. La última luz del día se deslizaba bajo el horizonte, mientras las primeras estrellas comenzaban a brillar débilmente por encima de los pinos. Comprendió, con esa tranquila certeza que había perfeccionado con los años, que el lago Wintermere albergaba más que agua y niebla, guardaba verdades sumergidas bajo la quietud, esperando pacientemente el momento justo, y a la persona adecuada, para liberarla. La carta llegó en una mañana gris y húmeda, cuando incluso el pueblo parecía reacio a despertar, atrapado aún en el persistente abrazo de algún sueño inquieto. El cartero, un anciano de movimientos lentos y deliberados, colocó el sobre con cuidado sobre la mesa de roble desgastada del estudio con poca luz de Wintermere Hall. El papel era grueso, texturizado, y doblado con la meticulosa precisión de alguien no acostumbrado a las prisas. Sin sellos, sin dirección de retorno, solo un nombre, Clarissa, escrito con una caligrafía elegante, aunque desconocida. Clarissa sostuvo la carta con dedos temblorosos, entrecerrando los ojos mientras rompía el sello. Las palabras en su interior eran pocas, pero pesadas, cada frase cargada con el dolor de los años pasados, el anhelo de perdón y la esperanza de una reconciliación tranquila. Llamé a la campana, comenzaba la carta, no para convocar juicio, sino para devolverte lo que se perdió. El manuscrito permanece con la casa, su verdad es inseparable de estas paredes. No llegué a tu puerta porque temía el orgullo que nos divide, pero siempre he visto, siempre he esperado. La señorita Marple se sentó a su lado, el débil resplandor del fuego reflejándose en su mirada constante. Leyó la carta lentamente, el suave susurro del papel fue el único sonido en la sala, aparte del lejano llamado de un pájaro solitario en el exterior. El aroma de la tierra húmeda y la madera vieja llenaba el aire, envolviéndolas como un secreto compartido en la confianza susurrada. La voz de Clarissa rompió finalmente el silencio, tranquila, pero firme. Él siempre fue el mejor hombre, el que nunca comprendí, el que juzgué con demasiada dureza. Era orgulloso, terco, y ahora veo lo poco que eso importaba. Las lágrimas se reunieron y deslizaron por sus mejillas, no solo de tristeza, sino de liberación, como si los años de silencio finalmente hubieran encontrado voz. La señorita Marple extendió suavemente su mano, colocándola con ternura sobre la de Clarissa. En verdad, algunas heridas no están destinadas a abrirse nuevamente, dijo Jane suavemente, pero tampoco están destinadas a ser olvidadas. A veces el acto más valiente es escuchar, dejar que el pasado hable en su propio tiempo, y a su manera. Afuera el pueblo seguía envuelto en niebla, los contornos familiares de los tejados y árboles se suavizaban, como si hubieran sido pintados por la propia memoria. La campana, una vez un símbolo de ausencia y pérdida, ahora parecía pulsar débilmente a través de la niebla,
menos una citación, más un gentil latido tejido en la tela del pasillo. La señorita Marple se levantó y se mudó a la ventana. Su mirada persistía en las nieblas giratorias sobre el lago Windermere. Perdón, reflexionó, con voz serena y profunda, no es una puerta abierta de abandono, sino una llave en sí, con la esperanza de que lo que está más allá no sea la oscuridad, sino la paz. Clarisa asintió, el peso sobre sus hombros se aligeró con cada respiración. La carta yacía entre ellas como un puente que abarca años de distanciamiento, frágil, pero ininterrumpido, y en algún lugar, debajo del cielo gris, rollero y los pinos de observación, una presencia agitada, una aceptación tranquila, una gracia persistente, que ni siquiera el silencio más largo puede extinguir. Los días que siguieron fueron envueltos en una tranquilidad lenta y deliberada, como si el mismo aire en Windermere Hall hubiera cambiado, suavizado por las verdades tácitas ahora ubicadas entre sus antiguas paredes. Los aldeanos también notaron el cambio, sutil, como el primer deshielo frágil después de un largo invierno. Incluso el lago parecía menos sombrío. Su superficie gris atrapaba manchas de luz bajo la niebla persistente. Fue en esa mañana que se encontró un pequeño bote, atrapado en silencio entre las cañas a lo largo del borde del lago Windermere. Vacío y desgastado, sus maderas se agrietaron y suavizaron por años de agua y silencio. El timón medio enterrado en lodo se notaba suave, como si lo hubieran manejado manos gentiles y familiares. No había rastro del hombre que había venido en la noche, no quedaban huellas apresuradas, no susurros, solo el bote, y el eco más débil de una presencia que esperaba. La señorita Marple se paró junto al borde del agua, el frío húmedo filtrándose a través de su chal, y dejó que su mirada se desplegara por la quietud. Pensó en la carta, en las tranquilas lágrimas de Clarisse, y en la frágil esperanza que había despertado algo enterrado en todos ellos. A veces, dijo suavemente, a nadie más que al viento, el cierre no se encuentra en el acto final, sino en la gracia de los que permanecen. De vuelta en Windermere Hall, se restauró la campana, no en su antiguo lugar junto a la casa del barco, sino por encima de la pesada puerta de roble del salón principal, donde atrapaba la luz y arrojaba sombras delgadas en la piedra. En ocasiones sonaba, aunque no se veía que ninguna mano tirara de su cuerda, tenue distante, como un susurro de la memoria. Clarisa a menudo se detenía junto a la puerta para escuchar. Es como si la casa en sí hubiera recordado, le dijo a la señorita Marple una vez, y perdonara. La señorita Marple sonrió suavemente. Sus ojos reflejaban la luz del fuego. Las casas no están hechas solo de paredes, dijo con calidez. Están formadas por las historias contadas dentro de ellas, por los silencios guardados, y por los corazones lo suficientemente valientes como para sostener ambos. Mientras la primavera estiraba sus dedos a través de la tierra, el pueblo comenzó a sanar sus propias heridas silenciosas. La niebla del lago se levantó, revelando brotes verdes que empujaban desde el suelo, y con el tiempo las sombras que alguna vez parecieron tan pesadas, fueron reemplazadas por una luz delicada. Cuando la señorita Marple finalmente salió de Windermere Hall, no llevaba un gran veredicto, ni un juicio atronador. En cambio tomó consigo el conocimiento de que algunos misterios no son tanto para resolver, como para comprender, que el perdón, como la lenta floración de una flor, necesita tiempo y a veces, una campana para llamarlo suavemente a casa. Los últimos días en Windermere Hall se establecieron como un anochecer suave y deliberado, envolviendo los antiguos muros de piedra, y los jardines cubiertos de vegetación en una quietud tranquila que se sintió casi sagrada. El aire dentro del gran salón estaba lleno del peso de reflexiones tácitas, pero no era opresivo, más bien, llevaba una gracia frágil, como si la casa en sí estuviera exhalando, después de años de contener la respiración. La señorita Marple se sentó cómodamente en su silla habitual,
el crujido familiar del fuego lanzando sombras danzantes en el techo alto. Frente a ella, Clarissa Hargrove, una vez orgullosa y rígida, como los pinos torcidos que rodeaban la finca, ahora llevaba una expresión más suave. Sus ojos, enternecidos por las revelaciones recientes y el paso constante del tiempo, permanecían en la campana restaurada sobre la puerta. Su superficie pulida atrapaba la luz del fuego, refractando pequeñas chispas de ámbar y oro. Es extraño, comenzó Clarissa, su voz baja y reflexiva, cómo algo tan simple como una campana puede sostener tanto. Durante años fue solo una reliquia, frecuente e ignorada, incluso resentida, pero ahora se siente como un guardián, un recordatorio. La señorita Marple inclinó ligeramente su cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Clarissa con una calidez tranquila. Las casas están hechas, no solo de piedra y madera, sino de memoria y significado. La campana ya no es solo un objeto, se convierte en un símbolo de gracia, ya no para castigar, sino para perdonar. Clarissa sonrió, una curva pequeña y melancólica de sus labios. Solía pensar que la justicia significaba un castigo, retribución por los errores cometidos, pero no es justicia lo que esta casa necesitaba. Era gracia, una especie de misericordia, que cura, en lugar de herir. Afuera la niebla de la mañana comenzaba a levantarse, revelando la superficie brillante del lago Windermere. La primera canción de la alondra perforó la quietud, delicada, esperanzada como si anunciara un nuevo capítulo, no solo para la tierra, sino también para quienes vivían cerca de ella. El pueblo también se agitaba de su sueño. Sus ritmos lentos se reanudaban bajo el sol que despertaba. La señorita Marple giró su mirada hacia la ventana, observando la luz suave derramarse sobre el agua y extenderse entre las cañas. El lago parecía más tranquilo ahora, su ánimo gris suavizado por la claridad del día. Es curioso, reflexionó suavemente, cómo el pasado se aferra a las sombras, incluso cuando creemos que lo hemos dejado atrás. La campana, su tañido, tenue y distante en las mañanas brumosas, es un recordatorio de que algunos ecos nunca se desvanecen. Clarissa volvió a mirar la campana, como si esperara que hablara su propia historia. ¿Crees que alguna vez dejará de sonar?, preguntó con un rastro de vulnerabilidad en la voz. La señorita Marple sonrió con ternura. Las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron con la sabiduría de los años. Quizás no, algunas historias deben ser escuchadas, una y otra vez, no para perseguirnos, sino para recordarnos que la curación lleva tiempo, que el perdón, como la lenta floración de una flor tras un invierno severo, no puede apresurarse, y que la paz suele llegar no como un grito triunfante, sino como una promesa susurrada. La casa que una vez estuvo cargada de secretos y silencios, parecía respirar más libremente en aquel instante sereno, como si las penas de antaño se disiparan, capa por capa, con dulzura. La señorita Marple se levantó lentamente. El peso familiar de su chal la reconfortó contra el aire fresco. Se detuvo junto a la puerta, sus dedos rozando con suavidad la superficie lisa de la campana. Ya no era simplemente un objeto, sino un testimonio de la resiliencia, un puente entre el pasado y el presente. Cuando salió, el sol calentó su rostro, y el aire se llenó con el aroma de la tierra húmeda y las flores en ciernes. El pueblo estaba vivo una vez más, pero llevaba consigo una gentileza nacida de la empatía. En su corazón, la señorita Marple comprendía que no todos los misterios terminan con soluciones ordenadas, o revelaciones dramáticas. A veces, las verdades más profundas se desarrollan como las páginas de un libro muy querido en silencio, con sombras y luz entrelazadas. Y así, mientras se alejaba de Windermere Hall, el débil tañido de la campana resonó suavemente detrás de ella, un recordatorio de que algunas casas, y algunos corazones, nunca se cierran del todo, sino que abren un espacio para la gracia, para el recuerdo, y para el lento y constante florecimiento de la paz.